Les voy a pedir por favor que busquemos en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones está entre Jeremías y Ezequiel, ¿sí? Donde termina el libro de Jeremías, comienzan las lamentaciones, que son las lamentaciones de Jeremías. Vamos a ver en el capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 25. Lamentaciones 3:25, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Tomen asiento, por favor. Vemos en las Escrituras que todo lo que se escribió, como también podemos leer, que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Amén. Y vemos aquí que Dios no es malo, Dios es bueno, ¿sí? Bueno es Jehová, Dios no es malo. Pensemos un momento en lo que puede llegar a suceder con cualquier ser humano aquí en la tierra. Hombres, mujeres, niños, jóvenes. Hay cosas malas que le suceden al hombre. Y el hombre, para colmo de males, le gusta vivir mal. Elige entre lo malo y lo bueno, casi siempre está eligiendo lo malo, por no decir las cosas de este mundo, las cosas terrenales, las cosas que le dan un deleite temporal. Y Dios nos pide que podamos buscarlo a Dios, ¿sí? Buscar al Señor. Dios, dice la Escritura, que es bueno a los que en Él esperan, al alma que le busca, ¿sí? Dios, ¿cómo es con las personas que le buscan a Él? A los que esperan en su palabra, en su promesa, con más o con menos conocimiento. ¿Cómo es Dios hacia esa persona? Es bueno, amén, no es malo. Y nosotros debemos entender esto, de que Dios es bueno, Él quiere salvarnos. Dios quiere darnos esta vida eterna, y esta promesa que Él nos dejó es real, no es un consuelo en esta vida nada más y no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Por eso que esto es por la fe. Esto es una realidad. La palabra de Dios va a pasar, va a trascender los cielos y la tierra. También dice la Escritura que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Entonces, ¿cómo es Dios para aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que le busca? Es bueno, ¿sí? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y dice el versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cómo debemos esperar en Dios? En silencio, porque normalmente hay muchos argumentos que vienen a nuestro corazón, hay muchos argumentos y palabras que también salen de nuestra boca y muchas veces es en perjuicio de nuestra alma, porque dice la Escritura también, por tu boca te juzgo. ¿Cuántas veces nos sucedieron cosas y nosotros levantamos los ojos al cielo y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O tratamos de encontrar una respuesta mirando al cielo y que alguien nos responda, ¿por qué me suceden estas cosas si yo no soy tan malo? Por eso dice que los que esperamos en Dios, los que le hemos creído su palabra, es bueno esperar en silencio. ¿Preguntas? Seguramente hay muchas. Y hay muchas que no tienen respuestas. Dice la Escritura que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las que no se pueden dar explicaciones o las que no se pueden entender por ahora, le pertenecen a Dios. Entonces no encontremos o no tratemos de encontrar una explicación en aquello que nos sobrepasa. Porque si no, siempre el hombre va a ser una víctima, aunque se porte mal, siempre va a ser víctima, y aunque se porte bien, pensando que el hombre se porta bien,
porque no nos olvidemos que la Escritura dice que aunque hayamos hecho todo, debemos decir que somos siervos inútiles, ¿sí? Siervos inútiles somos. Entonces, ni por más que pensemos que hagamos las cosas bien, ¿cómo es posible que me vengan males? No nos olvidemos que la Escritura dice que todas las cosas están en las manos de Dios y que nada pasa sin el consentimiento de Dios. Es más, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿cómo es o cómo es que hay que esperar en Dios? En silencio. En silencio hay que esperar en Dios la salvación de Él, no quejándonos, porque muchas veces argumentando o quejándonos, como le pasó en algún momento a Job, en su queja que tenía, hasta llegó a maldecir el día que había nacido. Es más, en algún momento dice y relata la Escritura que, dice él, ¿por qué no morí yo en el vientre de mi madre? Entonces en nuestras quejas, en la situación que nos toca vivir en nuestra vida, ya sea a los 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 60 años o la edad que tengamos, Dios sabe muy bien lo que nos está sucediendo. Él está en contra del hombre que le busca, cualquiera fuere la situación de ese hombre, muy pecador o no, no está en contra. Dice que Dios es bueno, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y no está diciendo, claro, el que le busca porque es bueno, porque es una persona que es muy educada, nunca hizo ningún mal. No, dice la Escritura que Dios es bueno hacia aquella persona que le busca, ¿sí? Y no importa lo que haya hecho, porque todos hemos pecado y dice la Escritura que no hay ninguno que haya hecho el bien. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Entonces, Dios considerándonos a nosotros, a los que nos acercamos a Él, no nos dice, no, a vos no te voy a dejar entrar en el reino de los cielos. No dice eso. Dice que Dios es bueno para aquella persona que se acerca a Él. Y también dice la Escritura que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. No. Entonces, debemos reconocer, como en el mensaje que el Señor vino a dar en un principio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, debemos entender algo importante. Nosotros debemos convertirnos y debemos arrepentirnos. Ni por más que podamos tener una balanza, ¿sí? Una balanza virtual, ¿sí? Una balanza en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, digamos, bueno, pero yo he hecho más cosas buenas que malas, o las cosas malas no son tan malas, todos las hacen. Nosotros no debemos compararnos con los demás. Dice la Escritura que nosotros debemos poner nuestra vida al servicio de Dios y que nuestra obra va a ser calificada por Dios, que nuestra obra va a ser juzgada por Dios y Él nos va a dar a nosotros salvación o no. En realidad nadie se merece la salvación, porque todos merecemos la condenación. Por eso que cuando el Señor viene a predicar con respecto a arrepentimiento y a conversión, Él dice que ninguno se salvaba. Él dice, yo no he venido a condenar al mundo, porque estaban todos condenados. Dice, yo he venido a salvar al mundo. Entonces, debemos entender esto de parte de Dios. El Señor vino a salvarme. El Señor vino a rescatarme. Y si yo le busco, Él es bueno conmigo. No importa la situación que he tenido hasta el día de hoy, los años pasados. El Señor promete que Él va a agarrar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Él y nos acercamos confiadamente ante su trono de la gracia y lo buscamos. Él es bueno. A tal punto es bueno, dice que va a agarrar nuestros pecados en una figura y dice los va a arrojar al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Esa es la facultad divina que Él tiene porque Él es Dios, que Él perdona y olvida. No se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros perdonamos algunas situaciones en la vida, algún grito, alguna mala palabra, alguna traición, ¿sí? Perdonamos algún golpe, perdonamos algún robo, alguna mala cara, lo perdonamos, pero de alguna manera en algún lugar de nuestro corazón eso queda almacenado. Queda como un recuerdo, pero Dios dice que Él se olvida.
no se acuerda más. Entonces a esto debemos creerle, a este Dios que es bueno. No es un Dios malo que nos tiene guardada alguna situación y dice, "Shh, vos tranquilo, porque en cualquier momento salgo a decir lo que hiciste", entonces es como que nos tiene obligados en el camino de la verdad, y no es así. Dios nos ha dado libertad para poder elegir de seguir donde estamos, porque no es que estamos en la nada o estamos en cero y podemos elegir al mal o podemos elegir al bien. No, nosotros ya estamos en el mal. Y Dios nos da la libertad de poder elegir de quedarnos donde estamos, en pecado, lejos o separados de Dios, o dejarnos llevar por Él para que nos traslade de las tinieblas donde estamos a la luz de Cristo. Eso lo decidimos nosotros. Yo no quiero vivir más en pecado. Yo no quiero vivir más en esta vida que me lleva a tener solamente quejas, que me lleva a tener dolores, que me lleva a tener angustias, que la verdad que no le encuentro sentido a la vida. Hay muchas personas que no le encuentran sentido a la vida porque se quejan de la casa que tienen, del marido que tienen, de la mujer que tiene, de los hijos que tiene. Se quejan del poco dinero que ganan, se quejan de la ciudad donde viven, de la familia que les tocó, de los vecinos que tuvieron. El hombre vive quejándose de todo. Ahora, cuando uno encuentra verdaderamente a Dios y piensa en Él y pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora hemos puesto los ojos en aquel que nos ama, en aquel que es bueno para conmigo, que Él tiene misericordia y es bueno para mí también poder esperar en silencio la salvación de Dios. Porque en este transcurso de nuestra vida, en este viaje que tenemos aquí en la tierra, porque estamos como extranjeros, dice la Escritura, imagínese usted como cuando se va a un país extranjero. ¿Cómo anda? No, ando de viaje, ando de paso por este país. Supongamos un país limítrofe o un país de otro continente. Uno va por un tiempo porque anhela volver a su casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo está en otro país? ¿Cómo está en el país extranjero? De paso, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en un viaje por esta tierra porque en realidad no vamos a estar eternamente aquí. Vamos a ir a la casa de nuestro Padre, si hemos creído y ponemos por obra su palabra. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares para vivir, voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, allí es donde quiere ir a habitar nuestra alma. En una parte de la Escritura también dice acerca del alma, que puede volver al reposo de Dios. Hermanos, Dios, cuando el hombre se vuelve a Él, Dios no es malo. Dios es bueno, no es como nosotros los malos. ¿A qué venís ahora? Después de toda la que me hiciste, ¿qué querés? Y uno es malo con el prójimo. Y Dios no es así con nosotros. Y eso que nosotros a Él le hemos hecho mucho mal. Uno dirá, yo a Dios no le hice nada, yo viví mi vida. Claro, pero hicimos algo en contra de Él porque transgredimos sus mandamientos. No escuchamos su voz e hicimos totalmente contrario hacia Él. Ahora, cuando venimos a Él, Dios dice que no nos desecha. Él nos acepta. Él nos oye. Él quiere oír nuestra voz para ver si verdaderamente pedimos perdón y estamos arrepentidos. Y Él va a obrar en consecuencia a esa reacción que tengamos ante la palabra de Dios. Entonces, Dios no es malo. Dios no es que esté, de alguna manera, esté atento a ver qué es lo que hacemos para castigarnos. Sí, no, mira, si haces esto, Dios te va a castigar, ¿eh? Cuidado, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Sí, seguramente que al final del tiempo Dios va a castigar a los malos. Eso va a ser así. Pero mientras tengamos vida, Dios, por más que seamos malos, nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y Él, a esa alma que le busca, a esa alma que se acerca confiadamente al trono de su gracia, hacia esa persona Dios es bueno. No nos saca en cara o no nos enrostra lo malo que hemos vivido, lo que hemos hecho. Al contrario, Él dice, yo soy bueno. Esperá en mi presencia en silencio.
te voy a salvar. Van a pasar cosas en tu vida en el transcurso de este viaje que tenés por la tierra, en el transcurso de esta peregrinación que tenemos por esta tierra, porque no somos de acá, somos de otro lugar, somos hijos de Dios si hemos creído en su palabra, porque no nos olvidemos que la Escritura dice, todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo. Amén. Pero, lamentablemente, el alma que pecare, esa morirá. Dios quiere que el hombre viva, y nos vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso, durante este tiempo de transitar por esta tierra, por esta vida, que estamos como extranjeros y peregrinos, que estamos de viaje solamente, siempre tenemos que confiar en que Dios es el que nos llama al arrepentimiento, que tenemos un lugar donde ir eternamente, a vivir y a descansar con Dios. Y si me acerco a Él, Dios no es malo, Dios es bueno. Solamente nos pide que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestra mala manera de vivir y que podamos traerla a los pies del Señor. El Señor nos pide que echemos su carga sobre Él, que Él nos va a dar descanso, que Él va a perdonar nuestros pecados porque Él ya pagó por nosotros, ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios, como dice la Escritura, que quita el pecado del mundo. En el libro de los Salmos, por favor, en el capítulo 27, vamos a ver aquí que debemos estar confiados. Salmos, capítulo 27, vamos a ver en el versículo 1. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. O sea, cuando nosotros, el hombre, la mujer, el joven, entiende la salvación de Dios, hace esto. Se comporta en agradecimiento a Dios tratando de hacer como Él quiere. ¿Y qué más? Poder cantarle y alabarle, amén, con júbilo, porque Él ha querido tener misericordia de nosotros. Jehová es nuestra salvación. La salvación no es una iglesia, no es un hombre ni una doctrina de hombres. La salvación del hombre depende de la obediencia a la doctrina del Señor, a la sana doctrina del Señor. Por eso, como dice la Escritura aquí, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Dios es nuestra salvación. Él es el que nos va a guiar por el camino correcto, por el camino que nos va a llevar a la vida eterna. El Señor, en las Sagradas Escrituras, en el antiguo pacto, en la antigua ley, dice que Él pone dos caminos delante del hombre, un camino de maldición y un camino de bendición, un camino de muerte o un camino de vida, y el que escoge al final es el hombre. Entonces, nosotros, hermanos, debemos saber esto, lo que dice la Escritura. Dios quiere que estemos confiados cuando le buscamos, que nos acerquemos confiados ante su presencia, porque Él es nuestra salvación. Dios no es nuestro enemigo, no. Dios es nuestro ayudador, como dice la Escritura. Debemos estar confiados. Él es
nuestra salvación. Dice la Escritura, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De Él? No, si Él no es mi enemigo. Es más, Él me viene a decir, así como estás, no te salvás, estás en peligro. Te vengo a decir que cambies, te vengo a decir que te conviertas, te vengo a decir que cambies de vida, que cambies de camino, porque si seguís por este camino con esta forma de vida, te vas a perder y al final vas a tener un castigo eterno. ¿Entendemos que Dios es bueno? Dios es bueno, dice la Escritura, y para siempre es su misericordia. Ahí mismo en el Salmo, pero en el número 50, Salmo 50, en el versículo 23, dice la Escritura, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. O sea que la salvación de Dios, en otras palabras, la alcanzan los que se ordenan, no los desordenados. Un desordenado no alcanza la salvación de Dios porque vive desordenadamente. No vive en el orden que Dios le estableció al hombre. ¿Qué es un desordenado? Si uno lo ve en la vida natural, en la vida diaria, deja todo tirado. No ordena nada, no limpia nada de lo que come, deja todo sucio, no lava la ropa, no se plancha, no se peina, mirá cómo anda desarreglado con la ropa. En el trabajo es un desordenado, deja todo tirada la herramienta, termina mal los trabajos. Es un desordenado con todo, no encuentra los papeles, no sabe dónde los dejó. Eso es lo que podemos decir nosotros por un desordenado. Pero cuando la Escritura habla espiritualmente de un desordenado, es porque no encuentra, anda tan desordenado con las cosas de esta vida, que no encuentra el camino a la vida eterna. No encuentra el camino que le va a dar la salvación. Y este camino, que lo lleva a la vida eterna, que le va a dar salvación, es un camino angosto. En el otro camino todos lo buscan, todos lo encuentran y todos lo anhelan, caminar por ese camino espacioso. Porque ahí vale todo. Todos quieren vestir como el otro, hablar como el otro, tener lo que tiene el otro, vivir lo que vive el otro, disfrutar lo que disfruta el otro, conocer lo que conoce el otro. Y estamos en ese camino, en esa disputa diaria de quién lo hizo mejor, quién conoce más, quién tiene más, quién sabe más. Ese es el camino espacioso, donde se entra por una puerta ancha. Bueno, esos son los desordenados. Tal vez si los viéramos físicamente, uno dice, qué ordenada que es esta persona. Tiene todos los papeles en su lugar, tiene un buen ropero, ¿sí? Un buen placar donde tiene todo ordenada su ropa, bien ordenados sus zapatos. Nosotros podemos verlo esto físicamente, pero Dios lo ve un desordenado, porque anda en cualquier desorden de la vida. Anda disfrutando de todos los deleites temporales del pecado. Esa es una persona desordenada. Aunque a los ojos de los hombres vemos que es una persona ordenada con los impuestos, ordenada con los hijos, ordenado en su matrimonio, pero es un desordenado en las cosas espirituales. Por eso, como dice la Escritura aquí, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Jehová. Amén. Entonces, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que Dios tenga misericordia y nos muestre su salvación? Ordenarnos. Ordenar nuestros pensamientos, ordenarnos con respecto a lo que dicen las Sagradas Escrituras, para ya no ser un desordenado ante los ojos de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos como dice Dios, como dice su palabra, no como dice el mundo. El mundo hoy vive desordenado, ¿sí? Y para colmo de males no hacen ningún esfuerzo para ordenarse conforme a la palabra de Dios. Pareciera que les basta con decir, bueno, yo creo en Dios a mi manera, por supuesto. O sea, yo respeto todas las religiones, ¿eh? Yo respeto todos los pensamientos, yo no... Bueno, ese es un desordenado. Porque la Escritura habla que cuando el hombre está ordenado hay un solo camino. Y hay un solo camino que lleva a la vida eterna y que nos lleva a comunicarnos con Dios. Los demás caminos no.
El desordenado ve que todo está bien. Yo no me meto si vos sos una persona con otra inclinación, bueno, allá vos, es mi amigo igual. Ese es un desordenado. No nos olvidemos que la Escritura habla con respecto a estos desórdenes de la vida del hombre, tanto íntimos como sociales, como matrimoniales, desórdenes en cuanto al trabajo y mayormente el desorden en contra de Dios. Por eso que debemos ordenarnos y para ordenar nuestro camino lo debemos hacer por medio de la palabra. Por eso que es tan importante poder oír y entender la palabra, porque cuando yo entiendo la palabra me empiezo a ordenar en el camino que Dios me marque. ¿Cómo podrá ordenarse una persona en el camino de Dios si no tiene palabra de Dios? La ley de Dios, dice la Escritura en el Salmo 19, que es perfecta y dice que convierte el alma. Entonces, la palabra de Dios me ordena y me salva. Entonces, para mí y para todo aquel que oiga, para toda aquella persona que preste oído al Evangelio y lo acepte, el Evangelio va a terminar ordenando su vida y le va a mostrar Dios la salvación. De otra manera, es imposible. En el mismo Salmo, ahora en el Salmo 85, por favor, en el Salmo 85, vamos a ver en el versículo 9, dice la Escritura: ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Sí? ¿Quiénes reciben la salvación de Dios? ¿O quiénes la pueden obtener, como dice aquí la Escritura? Los que le temen. El desordenado no tiene temor. Es bonito lo que se haga. Si se tiene que quedar en otra casa, se queda. Si tiene que pasar de largo, se pasa de largo. Si tiene que robar, roba. Si tiene que decir una mala palabra, la dice. Porque es un desordenado. Pero el ordenado es temeroso. El ordenado, por ser ordenado por Dios y por medio de su palabra, tiene temor. Temor de Dios en su vida. Y cuando la persona ordena su camino, Dios le muestra la salvación. Y como vemos aquí, cercana está tu salvación a los que le temen. O sea, una persona desordenada no tiene temor. El que tiene temor es una persona que trata de ordenarse. Por eso se ordena, porque tiene temor. Entonces, principalmente en el hombre tiene que haber temor de Dios. Hoy a la sociedad a nivel mundial le falta temor de Dios. Porque todos hacen lo que se les viene al pensamiento. Cada uno hace lo que bien le parece. Porque no hay temor. Cuando hay temor, la persona dice, bueno, espera un momento. Espera, ¿eso está escrito? ¿No será que voy en contra de la palabra de Dios? Esto me trae una duda, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo temor de ofender a Dios. No me quiero pelear con Dios, no quiero que Él esté enojado conmigo. Me estoy tratando de ordenar. Quiero tener temor de Dios. Lo que voy a hacer, ¿es correcto? Y muchos podemos decir, como veíamos la semana anterior, bueno, pero si no tiene nada que ver, si no hay pecado, no tiene nada de malo, ¿por qué no lo puedo hacer? Uno por ahí ve lo que va a hacer, uno por ahí de alguna manera escudriña lo que está haciendo o lo que va a hacer y dice, pero no tiene nada de malo, o sea, no es pecado. Pero ¿es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros hemos ya propuesto hacer algo y ya lo tenemos medio cocinado ya. Ya lo tenemos medio realizado, nos falta ir y poner la firma, o nos falta ir y pagar y llevárnoslo. Y aparece alguien, siempre aparece el súper espiritual, más carnal, ahora se hace el espiritual. Dice, ¿y oraste a Dios para qué? ¿Y qué tiene de malo que me lo compre? ¿Y qué tiene de malo que vaya? ¿Y qué tiene de malo? Nada, no, solamente te preguntaba si había orado, ¿no? Si era la voluntad de Dios.
Y el hombre tiene miedo de orar después cuando ya tiene las cosas a medio hacer. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo de que Dios le diga, no, no quiero que lo haga. Pero ya di la mitad y todo el esfuerzo que hice. ¿Pero y qué tiene de malo? ¿Pero es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo en algún momento, como nosotros vemos en la Escritura, fue al huerto de Getsemaní y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que, si es posible, Señor, que esto no me acontezca, yo soy tu hijo, ¿cómo me van a castigar de tal manera? ¿O voy a pasar por tal situación? ¿Qué tiene de malo que yo no pase por esto? E inmediatamente dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se terminó haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre muchas veces no es nuestra voluntad. Y pareciera que la voluntad del Padre va en contra de nuestro deseo. Y parece que es mala la voluntad de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Y porque tengo que sufrir, porque sufro pérdida, porque tengo que estar enfermo. Pero no sabemos cuál es el fin de todo esto que Dios quiere hacer que me pase en mi vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la voluntad de Dios es agradable para el hombre que le busca. Amén. Ciertamente está cercana su salvación a los que le temen. La salvación de Dios está cerca de aquellas personas que le temen a Dios. O sea, una persona ordenada es una persona temerosa. Ordena porque tiene temor de perder esto que logró, que hizo, que compró. Y en las cosas espirituales es lo mismo. Muchas personas a través de los siglos pasados y hoy presente, a muchas personas les ha costado mucho poder encontrar una relación con Dios, poder encontrar esa comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura. Y lamentablemente la mayoría de estas personas no ha tenido temor de perderla por dedicarse a una vida terrenal o carnal o pasional que es temporal. Pero aquellos que son temerosos, aquellos que han sabido que le ha costado volver a estar en comunión con Dios, se ordenan en el camino de Dios porque tienen temor de perder esa comunión que tanto les costó. Seguramente a algunos de ustedes, como a mí, seguramente nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que decimos, Señor, le pido por favor, mire, yo me olvido de todo, mire, yo le prometo, Señor, y trata en su corazón de abandonar todo y de entregar todo solamente para poder volver a tener comunión con Dios o ser ayudado en cierta situación. Pasó el temor y la persona se olvidó de la promesa. Que esto no nos acontezca, porque dice la Escritura, el Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo, aquellas personas que no se esforzaron en hacer como estaba escrito, en estas personas va a haber un lloro y un crujir de dientes y van a ser echados en el lago de fuego y azufre, que es la condenación eterna. Ya ahí va a ser tarde. Hoy es el tiempo, como dice la Escritura, si oímos hoy su voz, no nos endurezcamos en nuestro corazón. Amén. Dice en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, Judas está antes de Apocalipsis, Judas, el hermano del Señor. Vamos a leer en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Notemos, hermanos, que aquí Judas no le escribe a un pastor, a un profeta o a un líder,
le escribe a los hermanos, ¿sí? Le escribe, como dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicados. Y ahí dice, a ustedes, ¿sí? A los que han sido llamados, a los que han sido santificados, les pido, amados, por esta gran solicitud que tengo, que peleen. Nosotros nos vivimos enojando y peleando por cosas terrenales. Que insultaron a mi hijo, que le pegaron, que me robaron, que me estafaron, que me cobraron de más, que me trataste mal, que me dijiste una mala palabra, que me faltaste el respeto. Vivimos peleando por un terreno, por una casa, por una prenda. Vivimos peleándonos por cosas temporales. Y hay muchos que les lleva mucho esfuerzo poder hacerlo y durante muchos años. Ahora aquí Judas nos pide algo que en realidad no es Judas, porque creemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para este caso en el día de hoy que nos enseña con respecto a nuestra salvación. Dice la Escritura que es necesario que peleemos esta buena batalla de la fe. Dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? ¿Por qué pedía esto? ¿Y a quién se lo pedía? A todos los hermanos. A los predicadores, a los líderes, ¿sí? Se lo pedía a los profetas, también a los profetas, pero a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, a las jovencitas, a todos los que han creído en el nombre del Señor y con temor están ordenando sus caminos para alcanzar la salvación de Jehová, que peleemos esta buena batalla de la fe. Porque hay muchos que han entrado, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay hombres que han entrado encubiertamente y han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Y esto es lo que estamos viendo nosotros en este último tiempo. Muchos hombres que dicen ser profetas, que dicen ser líderes, que dicen ser predicadores, han convertido en libertinaje la gracia de Dios, haciendo que en los cultos o en sus predicaciones entren a través de estas famosas profecías o sentires que ellos tienen, entró el libertinaje en las iglesias. Hoy ya no vemos un orden en las iglesias, sino que hay un desorden. Dice la Escritura que todas las cosas que tengamos que hacer en el culto o en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, las tenemos que hacer decentemente y con orden. Amén. Lo demás que no se hace decentemente y con orden es un desorden. Y ahí Dios no está. Ni por más que yo lo haga con todo mi corazón para el Señor. Porque el que tiene orden tiene temor. Y el que tiene desorden no tiene temor de Dios. Amén. Para ir finalizando, le pido que busquemos en el libro del Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a ubicar el versículo 13. Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y dice que muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos cosas que se enfrentan. Muchos y pocos. ¿Sí? Ancha y estrecha. Cosas que se oponen. Muchos son los que entran por una puerta angosta, ancha. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Porque el camino que los lleva a esa puerta ancha es espacioso, ahí vale todo.
Pero pocos, lo contrario a esto, son los que hallan el camino angosto, donde se entra por una puerta estrecha, donde el hombre tiene que estrecharse, y para esto el hombre tiene que ordenarse para estar en este camino angosto. Y es lo que no nos gusta a nosotros los hombres, porque este siglo actual, o el príncipe de este siglo, porque no nos olvidemos que el mundo entero está bajo el maligno, ha acostumbrado a la humanidad a andar libertinamente, a no ser una persona ordenada. Una persona ordenada hoy es un diamante, es un rubí en medio de la ciudad. Una persona que no diga malas palabras, una persona que sea educada, es una persona valiosa hoy en la sociedad. Porque todos hablan mal, hablan con malas palabras, son personas que hablan con malas intenciones, miran mal, son desconfiados, son adúlteros, fornicarios, son personas maltratadoras, violadoras, personas que hacen lo malo. Y encontrar personas que estén en luz en medio de las tinieblas es valioso. Por eso que son muchos los que van a entrar por una puerta ancha, porque el camino que los lleva ahí no los estrecha, no los perjudica, porque es espacioso ese camino. Pero el que quiera entrar por la puerta estrecha, como dice la Escritura, tiene que caminar por un camino angosto. Y cuando uno camina por un camino angosto, camina con las luces un poquito más encendidas, ¿sí? Camina más despierto, va fijándose bien para no salirse de ese camino angosto, porque al final hay una puerta estrecha, que si no se sigue caminando por ese camino es fácil perderse por el camino angosto. Hermanos, Dios nos pide a nosotros que hagamos ese esfuerzo, ¿sí? La Escritura habla de salvación. Amén. El Señor dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Si habla de salvación, la Escritura es porque hay algo contrario, que es perdición. Amén. Y esto es lo que vemos nosotros en la Escritura. En el camino espacioso y los que entran por la puerta ancha hay muy pocos problemas, o los problemas los resuelven carnalmente o humanamente. Los que caminan por un camino angosto y entran por la puerta estrecha, cuando hay problemas y dificultades, solucionan las cosas o los problemas de otra forma. Van a la oración. Van al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Los hombres terrenales, los hombres comunes, tratan de arreglar las cosas frente a frente. Tratan de arreglar las cosas humanamente. A veces hasta las peleas, o insultos, o muertes. El Señor Jesucristo, en algún momento, cuando algunos de los israelitas, y que eran religiosos, fariseos, se enojaron por la palabra que él había predicado, el Señor nos mandó a llamar y dice, Pedro, Juan, vení, llamame a esta gente que se enojó. Pero yo no quiero que nadie esté enojado conmigo. ¿Por qué se enojaron? A ver, llamalo, decile, porque yo quiero arreglar con ellos. El Señor le dijo, déjalos. Yo no hice nada en contra de ellos. No le dije nada malo. Yo solamente le dije que tenían que convertirse y que dejen de ser hipócritas. Y si se enojaron, déjalos. Se tienen que convertir. Hoy nosotros debemos hacer esto. Si estamos en el camino angosto, los problemas los tenemos que solucionar de rodillas delante de Dios. Dios es el que pelea nuestras batallas. Amén. Pero también debemos entender esto, que la salvación la da Dios, no la da el hombre. No la da una iglesia, un pastor o una institución religiosa. La salvación es de Dios. Él es el que nos vino a salvar. Como dice la Escritura, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en el libro de Primera de Pedro. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que obtenemos con la fe? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación del alma. ¿Para qué creemos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para tener plata? ¿Para tener buenos negocios? ¿Para tener salud? Sí, puede ser posible, pero estas son añadiduras y aunque no las tengamos, tenemos que pelear por la salvación de nuestra alma. Vemos en las Escrituras muchos hermanos y hermanas que en el pasado vivieron peleando esta buena batalla de la fe.
y seguramente vivieron peor que nosotros humanamente o terrenalmente. Porque hubieron personas que no tenían cómo vestirse, ni dónde vivir. Muchos fueron muertos por esta fe. Pero ellos llegaron al fin de sus días con gozo, sabiendo que les esperaba la vida eterna. No cambiemos la vida eterna por un deseo temporal del pecado, que nos va a llevar a la condenación eterna. Tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. En otras palabras, tenemos que ordenarnos porque somos desordenados. La sociedad, el mundo, el diablo, la corriente de este mundo ha hecho que el hombre sea un desordenado que está detrás de todas estas cosas terrenales. Nosotros debemos levantar nuestros ojos y mirar donde está sentado Cristo, dice, en las alturas, a la diestra de Dios. Y debemos buscar las cosas de Dios, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿o no? El apóstol Pablo estaba enfermo, y por ser el apóstol y ser esta persona que predicaba tanto el Evangelio, oró 3 veces para que Dios lo sanara, y Dios le dijo, bástate mi gracia, no lo sanó. Entonces, no por servir a Dios, Dios tiene la obligación de mantenernos de la forma que nosotros queremos, sino que Él va a aumentar su gracia sobre nosotros. Hermanos, como nos toque vivir o como estamos viviendo, nunca debemos desordenarnos o salir de este camino angosto, porque Dios quiere darnos salvación, pero debemos tener temor también con respecto a esto. Amén. El Señor nos enseña, finalizando en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, que hay 2 caminos, ¿sí? 2 caminos. Camino de vida o camino de muerte. Camino de bendición o camino de maldición. Nos enseña que hay 2 tipos de animalitos, los cuales Él comparó y dijo que eran unos ovejas y los otros eran cabros o cabritos, ¿sí? Unos van a ir, también dijo, a la derecha y otros a la izquierda. También habla la Escritura con respecto a los hombres que son santos o impíos. Habla de las personas que son espirituales o son carnales. Siempre el Señor está haciendo esa comparación. Y dice el Señor, también finalizando, dice que hay un lugar de vida eterna y hay un lugar de condenación eterna. No hay términos medios. O soy de la luz o soy de las tinieblas. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. O soy verdadero o soy mentiroso. O sea, Dios siempre hizo esta comparación y está escrita en la Biblia. Nosotros, por este tiempo, lo que tenemos que hacer es, por medio de la obediencia a esta fe escrita, que es la palabra de Dios, poder encontrar este camino que nos lleva a la vida eterna. Este camino angosto que nos hace entrar por la puerta que es Jesucristo para encontrar la vida eterna. Lo demás, todo lo que el hombre quiere inventar en el camino espacioso, ellos darán cuenta de ello, de lo que dicen, de lo que inventaron y de lo que no está escrito. Por eso que nos conviene con temor ordenar nuestro camino para que Dios nos dé la salvación. Amén. Vamos a orar por esta palabra, por favor.